manual. Si usted tiene su manual, lo puede tener a la mano. Mi recomendación es que si tiene su manual, oiga al pastor. Va a quedar este material en Facebook y usted a la hora de estudiarlo en el manual, usted puede estar oyendo y estudiando. Gloria al Señor. Vamos a orar para poner en las manos del Señor. Pastora, ¿quiere orar? Por favor, la pastora está aquí conmigo ahorita. Gloria al Señor. Sí, gloria a Dios. Bendiciones, Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto que estén aquí conectados. Vamos a orar ahí donde se encuentra. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, para que tú guíes esta clase, que puedas tocar los corazones de todas las personas, que tú te glorifiques en la vida de ellos, Señor, y que ellos lleguen a ser el propósito divino por el cual ellos fueron formados, porque tú los has llamado del montón, los has escogido con una asignación divina y ellos aprenderán y ellos podrán hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Verónica Lorena no puede entrar, dice. Gloria a Dios. Ahorita le vamos a ayudar a mi hermana Lorena. Ok. Entonces hay que dile que vaya a Facebook. A Facebook. Gloria a Dios. Ok. Muy bien. Qué bueno. Bye. Qué bueno. Esto es una clase, hermano, va a ser un poquito diferente a las predicaciones de los días miércoles, ¿verdad? Si en algún momento usted quiere hacer una pregunta, usted le activa su micrófono y pregunte. Yo voy a tratar de ir avanzando. La idea es que todos aprendamos. Y el contenido de este discipulado es la formación del estudiante para que el estudiante identifique los dones que Dios le ha dado y bueno, que entienda que en un llamado que Dios le haga, si es evangelismo, Dios le puede activar dones adicionales. O sea, Dios tiene muchas cosas para nosotros, pero hay que activarse. Ven, hermano, escuche esa palabra y póngala ahí en el manual a un lado y póngale activación. Necesitamos ser activados. Cuando usted va a cargar su teléfono, usted pone el cordón del teléfono a la luz y luego lo coloca en el teléfono para que empiece a cargar, ¿verdad? La carga de ese teléfono le va a servir en determinado momento. Nosotros necesitamos ser activados. Y antes de entrar en detalles en el manual, quisiera decirte algo. Los dones que Dios reparte son regalos, así se llama. Un don es un regalo de Dios. Quiero enseñarte otra palabra que tiene que ver con los dones y es la palabra carisma. Repita conmigo, carisma, ahí donde está. Hay gente que es carismática. ¿Han oído hablar de gente que es bien carismática? Dicen, ese político es carismático. Dios quiere que seamos carismáticos, hermanos. Esta palabra de carisma es una palabra usada en referencia a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hay personas que son bien carismáticas. Nosotros los creyentes debemos de ser carismáticos, hermano. Debemos de tener los dones suficientes para atraer a otros. Y Dios es lo que quiere. El Espíritu Santo anda repartiendo los dones. Sin embargo, quiero decirte que hay un poco de confusión en cuanto a los dones espirituales, para que sepas. La Biblia los enseña correctamente. Y hay confusión en cuanto a las funciones de los dones, pero también hay confusión en cómo deben de utilizarse. Amén. Pablo, en los capítulos de Primera de Corintios, capítulos 12, 13 y 14, él nos enseña claramente sobre los dones. Es una instrucción hermosa. Y allí, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 6, mi hermana Vero la va a estar poniendo ahí en Facebook, 1 Corintios 12, del 4 al 6,
La Biblia nos habla de lo siguiente, dice así la palabra. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todas es el mismo. Entonces, acá quiero que entiendas tú que existen los dones de divinidad. También anote esa palabra, divinidad. El primer capítulo de la enseñanza que tenemos en el manual habla de los dones de divinidad. ¿Por qué razón? Porque participan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se olvide que nosotros somos trinitarios, un solo Dios en tres personas distintas. Y cuando Él habla de diversidad de dones y dice que el Espíritu es el mismo, está hablando del Espíritu Santo. Cuando habla de diversidad de ministerios y el Señor es el mismo, está hablando de Jesucristo. Y cuando habla de diversidad de operaciones, está hablando del Padre. Entonces, es importante aclarar, ¿verdad?, este aspecto y entender una cuestión, hermanos. El Espíritu Santo es el que está con nosotros todos los días. Él es el que vive en nosotros. Él es el que nos da convicción de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que nos ayuda en la oración. Y Él es el que nos da los dones y nos ayuda a crecer en el fruto del Espíritu. Entonces, esto es algo importante que quería decirles. Vamos a proyectar acá en la pantalla. Yo tengo algunos, quizás no lo van a ver bien porque tratamos de ubicarnos de la mejor manera, pero en Facebook se va a proyectar mejor. Allí en la pantalla aparece Mateo capítulo 10, versos 1, versículos 5 y 9. Allí está hablando de algunos aspectos. Dice, hablando del llamado que Jesucristo hizo para los apóstoles. El domingo hablé algo de eso. Dice que llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Él comisiona, pero quiero decirte algo. Cuando te comisiona, te capacita. Mira lo que dice lo que sigue. Y les dio instrucciones. Esto que estamos haciendo nosotros es recibiendo la instrucción a través de las enseñanzas y los discipulados. La siguiente, por favor. La enseñanza, la capacitación, es porque Dios, si nos va a poner en un ministerio para que lo desarrollemos, Él quiere que seamos enseñados. Hermanos, gracias por conectarse, gracias por estar en la transmisión. Usted quiere ser enseñado, es el deseo del Espíritu Santo, la capacitación. Dice allí que nosotros en el versículo que leímos dice que Él los capacitó para luego enviarlos. Si usted ha llegado a la iglesia y quiere servir en la iglesia, usted tiene que ser capacitado. ¿Por qué razón? Porque va a necesitar allá afuera estar conocedor de la palabra para enseñarla, pero lleno del Espíritu Santo, porque se va a enfrentar a situaciones difíciles. Así es que lo que están esperando servirle al Señor, obedezcan capacitándose, porque eso les va a ayudar. La siguiente, por favor. Dice allí en esta imagen del PowerPoint, porque estoy usando un PowerPoint, que Dios dice que nos habla. Dice, Dios nos habla, hermano. Dios te habla a ti. Una forma de oír la voz de Dios es leyendo la palabra. Otra forma de oír la voz de Dios es a través del testimonio interior. Hoy antes de esta clase nos juntamos aquí con algunos hermanos, la pastora, el hermano Ángel, la hermana Verónica,
Y estábamos hablando de las formas en que Dios habla. Él habla a través del testimonio interior, ya les voy a explicar. Él habla por la conciencia, por la conciencia que Él nos ha dado. Ay, Señor, gloria al Señor, se me desconectó esto. Gloria al Señor, se me metió algo ahí, mira, Angelito. No sé quién lo... Discúlpeme, hermano, algo se metió a la imagen. Bueno, les estaba diciendo que Dios habla de varias maneras. Hoy les quiero enseñar que son 3 maneras: el testimonio interior, la conciencia y la voz del Espíritu Santo a través de la palabra. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Amén. La conciencia que tenemos, Dios nos ha dado una conciencia para escuchar su voz. Y está la palabra. Dios, hermanos, siempre se va a asegurar de que nosotros lo oigamos. Y eso es importante. Dios reparte los dones. El Espíritu Santo ve todo el panorama y ve las personas que escuchan para darles bendición. Amén, hermanos. La siguiente, por favor. Entonces, hablando del testimonio interior, que es un poquito que voy a hablar para aquellos que están anhelando oír la voz de Dios, el testimonio interior, hay una pregunta que yo hago: ¿alguna vez le ha dificultado oír la voz de Dios? Es una pregunta que le hago a ustedes. Y puse aquí una pregunta más: ¿se encuentra atrapado en alguna situación confusa y necesita consejo? Sin embargo, después de orar y de leer la palabra, aún no está seguro de lo que Dios quiere que usted haga. Hay momentos en la vida que nos quedamos así como, pero qué raro, Dios, yo leí la palabra, pero no estoy seguro de lo que Dios haga. Esto tiene que ver con el testimonio interior. Yo he tenido esa experiencia, yo conozco un poco la palabra escrita y muchas cosas de la palabra las he puesto en práctica. Pero cuando a veces tenemos que tomar decisiones para las cuales no encontré una respuesta específica en la Biblia, entonces yo me quedo como, Señor, ¿y qué hago? Por ejemplo, hay gente que dice, voy a leer a ver qué dice Dios con relación a mi matrimonio, a ver si me conviene casarme con esa mujer, o me voy a mover de trabajo, a ver qué me dice Dios al respecto. Quiero decirte que en este aspecto, el testimonio interior, Dios te puede hablar a tu corazón. Lo único que tenemos que tener cuidado de atender la voz de Dios y la palabra escrita. Entonces, el testimonio interior y la palabra escrita son 2 cosas diferentes, ¿verdad? Pero nunca se contradicen. Ambas son parte vital de nuestro andar con el Señor. Y hay una historia allí en la Biblia con relación al pueblo de Israel cuando los manda a tomar Jericó. Tenían la ley el pueblo de Dios, pero Él les dio una instrucción bien particular, hermanos. Él les dijo primero, vayan y den una vuelta todos los días por 7 días. Y ellos iban preparados para la guerra, pero esa no era una instrucción de guerra. Sin embargo, la fe de ellos y la obediencia sumó a esa voz interior que recibieron sus líderes para poder hacer la voluntad de Dios, y al final ustedes saben que Jericó cayó en manos del pueblo de Israel. Es algo que les estaba hablando como para entender que en esto que vamos a estudiar, hermano, Dios va a estar hablando a tu vida. El Espíritu Santo te va a estar alentando a aprender algunas cosas. Tú tienes que tener el cuidado de atender la voz de Dios. Entonces, por el otro lado, Dios nos puede hablar a través de una palabra profética, hermanos. Pero tenemos que activarnos en lo profético. Cada 2 domingos, 2 veces al mes, el profeta, el hermano Brown, llega a la iglesia. Y él
quiere activar a algunos hermanos en lo profético. Si usted anhela ese ministerio, por así decir, y si usted quiere ese don, usted tiene que ser activado. Ahora, ¿qué es la activación profética? Es la revelación de la estrategia de Dios para llevar a su pueblo a la victoria contra las circunstancias y artimañas del enemigo. Entonces, así como Dios puede activar a personas de ese tipo, Él también nos va a activar en los dones. Usted necesita ser activado. Eso es una palabra que hoy tenemos que aprender. También quiero decirte que una persona es activada o recibe una impartición en lo profético cuando alguien que tiene el don, sea un profeta o un hermano que Dios le da profecía, es usado por Dios y le da a esa persona a conocer los planes y propósitos para su vida y ministerio. Esta persona va a fluir en lo profético porque se muestra hambrienta y sedienta por lo profético. Si tú estás anhelando un don y te estás metiendo con Dios, yo te puedo decir que Dios te va a activar. Y tú pronto vas a empezar a ver que Dios te da revelaciones, te habla a tu interior. Estás leyendo la Biblia y de repente un versículo salta en la Biblia y tú sientes que es Dios hablando específicamente. Eso es parte de la comunión con Dios que tenemos que tener y que el Espíritu Santo también nos está queriendo que nos activemos en aquella situación que queremos vivir espiritualmente. Entonces, todo esto sí funciona, hermanos. Funciona en la práctica. Es cuestión de que nosotros nos animemos y tomemos este estudio con un interés bien particular. Cada miércoles yo voy a estar enseñando de esta manera. La enseñanza va a quedar en las redes. Usted puede leer su manual en casa y estar oyendo para ser activado. Porque cuando estamos oyendo la palabra, somos activados en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a entrar ya al tema de los dones de la divinidad. Vámonos al siguiente slide. Entonces, ya les he enseñado, pero voy a repetir, que hay dones del Padre. Y podemos encontrar esos dones en el capítulo, en Romanos capítulo 12, versos del 3 al 8. Hay también dones del Hijo, en este caso de Jesucristo. Y se habla de esos dones en el capítulo 4 de Efesios, versos del 11 al 12. Y también hay dones del Espíritu Santo. ¿Ven? Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo nos da dones? Porque los dones van a ayudar a la iglesia para el bien común de esa iglesia. Imagínate tú que un domingo hay una profecía, hay una interpretación de esa profecía, aflora un don de fe, 3 hermanos diferentes activados. Eso va a provocar un ambiente espiritual diferente. La iglesia se va a ir empoderando, hermanos. La iglesia va a ir tomando una actitud diferente porque dice ahí en Efesios que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes cumple una función importante en la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo, allí en 1 Corintios capítulo 12, versos del 7 al 11, ahí se hablan también de los dones del Espíritu Santo. Ahora, los dones del Padre se identifican con motivaciones básicas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es la inclinación que cada persona tiene. Y vamos a ver que, por ejemplo, hay dones. Hay un don que se llama de exhortación. Hay personas que tienen esa habilidad propia. Ya Dios se le ha dado. Hay personas que son misericordiosas. Por cierto, quiero fundar ese ministerio en la iglesia. Gente que tiene compasión por otros. O sea, son
cuestiones propias, inherentes de cada persona, según las cualidades que Dios le ha concedido. Ustedes conocen, hay gente muy tranquila, muy servidora, hay personas que saben enseñar. A eso me refiero con los dones del Padre. Allí en el capítulo, en Romanos 12, versos 3 al 8, dice lo siguiente. Dice, si el de profecía es el primer don del Padre, úsese, dice, conforme a la medida de fe. En la medida que tú creas que Dios te puede dar ese don, que clames para que el Espíritu Santo te active, tú vas a ser una persona muy útil en el ministerio. Eso es una cualidad importante que muchos hermanos tienen que tener, obviamente guiados por el pastor, ¿verdad? En una forma armoniosa para poder desarrollar lo que Dios está queriendo darte. Está también, dice, el de servicio para servir. Yo conozco hermanos que son bien serviciales. Qué lindo tener ese don, hermanos. Dice, al que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Hay hermanos que pasan al santuario allí y hablan y tienen facilidad. Otros hermanos que no tienen esa cualidad, pero tienen otras cualidades. Entonces, hablando de los dones del Padre, son motivaciones muy inherentes a la persona. Qué importante es esto. Entonces, hablando de los dones del Padre, vamos a adelantarnos un poquito, pastora. Más adelante son cuatro slides más, porque vamos a estar hablando con los dones del Padre. Allí, el primero que se menciona es el don de profecía. Hermano, la profecía todavía existe. Hay algunas denominaciones que no creen, hermano, que dicen que hay cosas que ya no son para este tiempo, que ya Dios no habla. Quiero decirte una cosa, hermano, con todo el respeto. Dios no es Dios mudo, hermano. Dios sigue hablando al corazón de los hombres, y los profetas y las profecías nos animan, nos exhortan, nos estimulan a seguir adelante en nuestra vida cristiana. O sea, este don es importante. Cuando hablamos del don dado por el Padre, se habla de un don general, ¿verdad? Hay muchas personas que pueden profetizar, ¿verdad? Pero hay el oficio de profeta. Ser un profeta, ya el servicio de la iglesia ya es un trabajo más especializado. Pero cualquiera de la iglesia puede profetizar. Amén, hermanos. Entonces, el Espíritu Santo, los dones, hablando de la profecía, porque el Espíritu Santo también da ese don, ya ahí se considera como un oficio, que es lo que estamos dando allá nosotros. Y dice que el Hijo, o sea Jesucristo, da dones para oficio. O sea que en Efesios 4 se habla particularmente de los dones que es apóstol, profeta, evangelista. ¿Me entienden? Que son dones de oficio. Usted puede quizás tener ese llamado, pero hay que identificarlo. Precisamente por eso el tema de la enseñanza. Vamos a detectar aquellos dones para los cuales Dios nos ha llamado. Entonces, vamos a ir más adelantito, ¿verdad? El don de profecía es dado a la iglesia para sustentar la fe, hermanos. Hay palabra que le van a dar a usted. Y usted, si recibe esa palabra, usted va a edificar su vida, pero usted va a tomar esa palabra en serio para que esa palabra se cumpla. A muchos de ustedes es probable que ya haya recibido una palabra profética, una profecía. Usted debe de alimentar su fe para que ella se cumpla. ¿Amén? Entonces, cuando hablamos de los requisitos del profeta, tenemos que tomar en cuenta algunas características que tenían los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos eran fieles al mensaje. Usted lee a Jeremías, hermano, y Jeremías lo que decía era tremendo. El pueblo de Dios no le creía.
Cuando Jeremías profetizó la invasión del pueblo hebreo por los babilonios, nadie le creyó. Lo tiraron a un foso, ahí lo tuvieron en un foso con agua y lo tuvieron preso porque no aceptaron esa palabra. Sin embargo, era una palabra fiel de Dios. Los profetas tienen que tener esa característica. Y en el Nuevo Testamento ya hablamos, hermanos, de otros aspectos. Ya hablamos del carácter y la norma de vida del profeta. En una iglesia, cuando los 5 ministerios de Efesios se complementan, es una iglesia triunfante y victoriosa espiritualmente. Hoy vamos a hablar un poquito del segundo don, que es el don de servicio. El don de servicio, hermanos, quiero decirte algo. Este domingo hablamos de 2 hermanos que ya han sido asignados al servicio. Este domingo que viene yo espero también presentar otros hermanos que van a servir. Es un don, pero hay personas que tienen ese don más desarrollado. ¿Qué es el don de servicio? Es para ministrar y para servir, ¿verdad? Hay tantas necesidades en la iglesia. El cuerpo de Cristo tiene muchas necesidades. Entonces, el que tiene el don de servicio es un siervo. La pastora y yo somos servidores de ustedes. No hemos llegado a la iglesia para aprovecharnos de ustedes, sino hemos llegado para servir. Dice Mateo 20, 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, un segundo don importante dentro de los dones del Padre, el primero es el don de profecía, amén. El segundo don es el don de servicio. Vamos a estudiar un tercer don. ¿Cómo va el tiempo, pastora? El don de enseñanza. Es la habilidad sobrenatural para explicar y aplicar las verdades recibidas de Dios para la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Falta o...? 7 minutes. Ok, tengo todavía 7 minutos. Gracias, pastor, y gracias, hermano. Ok, la enseñanza, hermano. A lo mejor usted tiene ese don de maestro. Hay que descubrirlo y enseñarlo. Amén. Es importante. Comprende este don el estudio y la inspiración del Espíritu que permite presentar con claridad la verdad divina al pueblo de Dios. Un maestro ayuda a estudiar la Biblia. Si tú has sentido esa inquietud, desarrolla ese don. Vente, aprende los discipulados, prepárate, porque yo necesito otros maestros que hagan el trabajo que yo estoy haciendo ahora. La hermana Verónica y la pastora van a estar también dando este discipulado en otros días para aquellos que puedan tomarlo o quieran repetirlo. Amén. Para poder aprender más. Gloria al Señor. Vamos a estudiar el cuarto don, que es el don de exhortación. Miren qué importante este don, hermano. Los que exhortan pueden animarte, hermano. Hay personas que tienen la habilidad de hablar tan bonito, ¿verdad? Que te van a ayudar para que en momentos de dificultad puedas salir del desánimo y de esas situaciones que a veces los cristianos vivimos. El hermano que tiene el don de exhortación, que significa suplicar, consolar o instruir. El consuelo lo necesitamos los creyentes. Hay momentos en la vida que necesitamos una palabra fresca, una palabra de aliento, una palabra que venga a animarnos. El que tiene ese don de exhortación puede hacer eso. Dice la palabra en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más por cuanto veis que aquel día se acerca. Unos a otros nosotros podemos exhortarnos.
con palabras suaves, amorosas, pero hay personas que Dios les da ese don y desarrollan ese don, para la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos personas que nos exhorten. Vamos a pasar a otro don, el don de repartir. Qué bueno, me encanta ese don. Hay personas que les gusta dar, hermano. Y sabe una cosa, entre más dan, más tienen. Porque Dios cumple con las leyes en cuanto a la abundancia, a la riqueza. Y las personas que tienen el don de repartir, esa persona es generosa. Esa es la palabra generosidad. La generosidad es vital en nuestra vida, hermano. Son aquellos hermanos que proveen recursos a quienes no los tienen. Este don debe de ejercerse con liberalidad. Esas personas, cuando alguien llega y les piden algo, siempre tienen. No empiezan a decirle, espérese hermanito, la otra semana. No. Ellos siempre tienen, son liberales para dar. Amén. Dice la palabra en 2 Corintios 8:2, allí hablando de los macedonios. Era una iglesia con mucho don de repartir. La palabra dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En los tiempos de Pablo, cuando hubo una gran crisis en Jerusalén, una gran pobreza y miseria, esta iglesia no tenía mucho, pero lo que tenían, hermanos, lo daban porque tenían el don de repartir. Eso es una característica muy importante. Gloria a Dios. Me quedan 2 dones todavía de hablar. Voy a hablar ahorita del don de presidir. Hay gente que es buena para pasar al frente y organizar y hablan muy bien. Ese don Dios lo da, hermano. Ese don usted se lo puede pedir a Dios para que usted también colabore en los programas que la iglesia tenga. Usted puede presidir, ¿verdad? Comprende la acción directriz y de supervisión del Espíritu Santo sobre el cuerpo de Cristo. Un liderazgo que también debe ser ejercido con diligencia. O sea, como ve, estamos mencionando dones y a lo mejor usted dice, yo quiero Espíritu Santo. Él reparte y hay momentos en la vida, no es que le va a dar un don y ya se queda con ese don, no, hermano. Hay momentos en la vida que usted va a necesitar el don de ciencia y Dios en ese momento se lo va a dar. Usted nada más tiene que estar listo para recibir el don. Así como en el caso de presidir, hay un momento que a usted le van a delegar algo y usted va a decir, bueno, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo voy a hacerlo, voy a confiar en el Señor, me voy a preparar, me voy a vestir bien y voy a presidir. Porque muchas veces el pastor, yo a veces he llamado hermanos a orar o a leer la palabra y han pasado y lo han hecho bien. Pero si usted cree que no tiene ese don, pídaselo al Espíritu Santo. Y el último don, el don de misericordia. Ese don maravilloso, hermano. El don de misericordia. ¿Cómo necesitamos en la iglesia, hermanos, que tengan esas características? Personas que se identifican con el sufrimiento de otros. La pastora el otro día me decía, necesitamos fundar ese don de misericordia. Hay gente que necesita ser visitada, está en el hospital, están en las cárceles. Esos hermanos con esos dones rápidamente van y visitan a la familia, visitan a los enfermos. Ese es un don que necesitamos urgentemente, hermanos. Amén. Ellos con el don de misericordia establecen relaciones de comprensión, de respeto y de sinceridad. Y qué lindo es cuando la hermana María llega a visitar una familia. Qué bonito nos sentimos nosotros cuando visitamos las casas de los hermanos. Es parte del don de misericordia que debemos tener todos. Entonces, este don, para que sea efectivo,
debe ser ejercido con amabilidad y alegría y no por obligación. O sea, por eso nosotros no delegamos mucho a personas que vayan a hacer algunas visitas, porque debe de salir del corazón de las personas. Si alguien se entera de que alguien está enfermo, llamar a los hermanos, orar por el enfermo, todos esos son aspectos que tienen que ver con la misericordia. Gloria al Señor. Vamos a ir finalizando. Quiero decirles, amados hermanos, que el Espíritu Santo está listo para entregar dones. En estos tiempos, el Espíritu Santo actúa de una manera diferente a como actuaba en el Antiguo Testamento. Allá en la fundación de la tierra, del universo, Él actuó allí en medio de la nada. Hoy el Espíritu Santo vive en tu corazón, vive en tu ser. Él está allí y te da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Él es tu maestro, Él es tu consejero, Él es tu guía. Y Él quiere venir para bendecirte. Gracias, hermanos, por este tiempo. Vamos a ir finalizando ya la enseñanza. ¿Cuánto tiempo me queda, hermanos? Gloria al Señor. Lleva 36 minutos. 36 minutos. Bueno, vamos a ir finalizando. Entonces, gracias a todos los hermanos que se conectaron. Este es la primera lección. Conforme vayamos entrando en la temática, si tú, fíjate bien, tienes alguna pregunta, tú vas a ir al chat. Vas a escribir en el chat que tenemos de Messenger la pregunta o las preguntas que tengan. Inmediatamente nosotros vamos a estar respondiendo en el chat general. La idea es que allí se generen una serie de preguntas y respuestas para enriquecer el conocimiento de todos los hermanos. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Hoy en esta enseñanza la pastora ya no va a venir al final, por eso lo hizo al principio. Después de que yo ore y finalice, vamos a terminar esta enseñanza y posteriormente yo les voy a estar enviando el video que va a estar en YouTube a cada uno por si lo quiere oír y repetir. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias por sumergirnos en esta aventura maravillosa de conocer tu obra, los dones, esos maravillosos regalos que tú estás trayendo a la iglesia de Semilla de Vida y estás trayendo a la iglesia en general. Reparte conforme a tu voluntad, Espíritu Santo. Danos los dones mejores. Necesitamos esos dones maravillosos que van a edificar el cuerpo de Cristo. Bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron conectados. Llévalos con bien. Dale una semana de gozo y alegría y que ellos puedan seguir estudiando tu palabra y siendo edificados en el conocimiento de la misma. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.